El siglo XIX en Europa fue un auténtico campo de batalla. Por un lado, teníamos el viejo mundo, el de los reyes, que se aferraban al poder absoluto con uñas y dientes, y, por el otro, las nuevas ideas de libertad, de nación, de derechos, ideas que habían nacido con la Revolución Francesa. Hoy vamos a explorar ese increíble vaivén, ese péndulo entre el orden antiguo y las olas revolucionarias que intentaron derribarlo una y otra vez. Pues esta es la gran pregunta que se hicieron las potencias europeas justo después de derrotar a Napoleón. Pensadlo bien, después de casi 25 años de guerras y revoluciones que habían puesto el continente patas arriba, los ganadores se marcaron un objetivo que era como poco ambicioso: darle para atrás al reloj de la historia. Venga, vamos al lío. Estamos en 1815. Los mandamases de Austria, Rusia, Prusia y Gran Bretaña se juntan en Viena. Y su misión no era para nada construir un futuro nuevo. No. Su objetivo era restaurar el pasado. Volver a esa Europa de monarquías absolutas como si la Revolución Francesa y Napoleón no hubieran existido jamás. Casi nada. Los objetivos que se marcaron en Viena se sostenían sobre tres ideas principales. La primera, el legitimismo, devolverle el trono a las familias reales de toda la vida. La segunda, redibujar el mapa de Europa a su antojo, sin preguntar a nadie, creando estados artificiales solo para rodear a Francia y tenerla controlada. Y la tercera, que es fundamental para entender todo lo que viene después, crear un pacto militar, la famosa Santa Alianza, para poder intervenir donde hiciera falta y aplastar cualquier intento de revolución. Era, en pocas palabras, un sistema de seguridad para proteger a los reyes. Pero claro, ¿de verdad se puede parar una idea con un ejército? Pues la respuesta no tardó en llegar. La primera gran prueba de fuego para este sistema de la restauración estalló curiosamente en España, y desde ahí se extendió como la pólvora. Fijaos en el efecto dominó, que es de manual. Todo arranca en España con el pronunciamiento del general Riego, que obliga al rey Fernando VII a jurar la Constitución. La noticia vuela y enciende la mecha en Portugal y en varios estados de Italia, donde los liberales intentan hacer lo mismo. Pero la reacción fue igual de rápida y sobre todo contundente. La Santa Alianza hizo lo que había prometido, mandó a sus ejércitos y aplastó uno por uno todos estos levantamientos. Y aquí tenemos el balance, que es bastante claro. Casi todos los intentos revolucionarios liberales acabaron en fracaso. La única excepción, y es una excepción con truco, fue Grecia. Su lucha por independizarse del Imperio Otomano sí que tuvo éxito, pero más que por su propia fuerza, fue porque a las grandes potencias, Rusia, Francia, Gran Bretaña, les venía de perlas debilitar al Imperio Otomano por sus propios intereses estratégicos. 10 años después de ese primer asalto, la llama revolucionaria prendió de nuevo, pero esta vez con muchísima más fuerza. Y una vez más, la chispa inicial saltó en Francia, que en aquel siglo era como el epicentro de todos los terremotos políticos del continente. Lo que pasaba en París acababa notándose en todas partes. Veamos la secuencia. En julio, el pueblo de París se echa a la calle, monta barricadas y consigue echar al rey. El éxito es total y rapidísimo. Esto inspira de inmediato a Bélgica, que al mes siguiente se rebela contra Holanda. Y poco después, en noviembre, es Polonia la que se levanta contra el dominio del Imperio ruso. Y el espíritu de ese momento, de esa lucha, quedó inmortalizado para siempre en esta imagen. La libertad guiando al pueblo, de Delacroix, es mucho más que un cuadro. Es el cartel promocional de la revolución. Capta perfectamente esa unión de la burguesía con las clases populares, luchando codo con codo por un ideal. Una imagen que, como sabemos, se ha convertido en un ícono mundial. El balance de esta segunda oleada fue desigual, pero muy importante. En la parte occidental de Europa, el liberalismo se apuntó victorias clave. Francia se quedó con una monarquía más liberal y nació un nuevo país, Bélgica. Sin embargo, en el este, la represión fue salvaje. La rebelión polaca fue ahogada en sangre por el ejército ruso. La conclusión, el sistema de la restauración quedó herido de muerte, al menos en media Europa. Y así llegamos a 1848, el año que lo cambió absolutamente todo. Se la conoce como la primavera de los pueblos, y fue la oleada revolucionaria más grande, más extensa y más radical de todo el siglo. Esta vez no fue una grieta, no, fue un terremoto que sacudió los cimientos de casi todo el continente. Es que durante unos meses de verdad parecía que el viejo mundo se desmoronaba para siempre. Desde París a Viena, de Berlín a Budapest, los reyes caían o tenían que aceptar constituciones y reformas que unas semanas antes habrían sido impensables. Daba la sensación de que esta vez sí, la revolución iba a ganar. La velocidad a la que ocurrió todo es alucinante. En febrero, París tumba la monarquía y proclama una república con sufragio universal masculino. Ahí es nada. Y en marzo, la revolución se extiende como un incendio por el corazón de los imperios más conservadores. Cae Metternich en Viena, que era el símbolo de la restauración, y en Berlín, Milán o Praga la gente sale a la calle a exigir libertad.
Entonces, la pregunta del millón, ¿por qué se hundió esta ola que parecía imparable? Pues la clave de todo está aquí. La alianza entre la burguesía y las clases populares, que había funcionado en 1830, se rompió en 1000 pedazos. La burguesía quería libertades políticas, sí, pero cuando los trabajadores empezaron a pedir también derechos sociales, como el derecho al trabajo, a la burguesía le entró el pánico. Y prefirieron pactar con los antiguos reyes, antes que arriesgarse a una revolución social que no pudieran controlar. Pero, ojo, que no fue solo eso, hubo más factores. Por ejemplo, en el Imperio Austríaco, el lío de los nacionalismos, húngaros, checos, croatas, todos querían su propia nación y acabaron luchando entre ellos tanto como contra el emperador, que se aprovechó de eso. Y sobre todo, un punto decisivo, los ejércitos profesionales. Se mantuvieron fieles a sus reyes y en cuanto pasó el susto inicial, se convirtieron en la herramienta perfecta para restaurar el orden a base de palos. A ver, las revoluciones de 1848 fueron derrotadas militarmente, eso está claro. Pero pensar que no sirvieron para nada sería un error, porque después de aquello nada volvió a ser igual. Es como una marea gigante. Aunque el agua se retire, la costa, el paisaje político de Europa, ya ha cambiado para siempre. Porque aunque a corto plazo fue un fracaso, a la larga su impacto fue tremendo. El absolutismo de viejo cuño estaba sentenciado. Se acabaron los últimos restos del feudalismo en sitios como Austria o Prusia. Y lo más importante, las ideas de liberalismo y nacionalismo dejaron de ser cosa de 4 intelectuales para convertirse en fuerzas de masas, imparables, que marcarían el resto del siglo y que llevarían directamente a la creación de países como Italia y Alemania. Y esto nos deja con una última reflexión. Si lo miramos con una foto fija de 1850, las revoluciones de 1848 fueron un fracaso estrepitoso. Pero si ampliamos el zoom y miramos la gran película de la historia, ¿no fueron en realidad el ensayo general, doloroso pero necesario, para la Europa moderna que estaba a punto de nacer? Ahí queda la pregunta.